2018, último día del año. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo. La reducción de la masa salarial del sector público a través de la rebaja de salarios a los servidores ocasionales. ¿Es suficiente la reducción de 400 millones por año que solo representan el 4% de la masa salarial? Y los estímulos tributarios a la inversión privada para generar empleo. ¿Se cumplirá la meta del gobierno? Y además nos acompañará Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. La modificación del modelo económico y lo que se observa en los 3 rubros del gigantismo estatal como destinos de los impuestos: subsidios, servicio de la deuda y gastos del personal. ¿Cuáles son las perspectivas? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para ti, Samantha, y para todos quienes nos acompañan en este último día del año. Para cerrar el 2018, el gobierno hizo importantes anuncios que se aplicarán en el 2019. Uno de ellos, reducir la masa salarial del sector público. Y para tener una idea del abuso de lo que ella significa para el bolsillo de los contribuyentes, escuchemos a Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Cuando el presidente Correa asumió las funciones, éramos 467.174 empleados. Cuando el presidente Correa dejó las funciones, superábamos los 650.000 de empleados. Cuando el presidente Correa asumió las funciones, el gasto en sueldos y salarios, lo que llamamos nosotros masa salarial, llegaba a cerca de 3.000 millones. Cuando él se fue, por masa salarial se pagó 9.500 millones de dólares. Sin lugar a dudas, el gobierno anterior tomó al Estado como botín político. Mucha gente que incorporó el gobierno anterior sirvió simple y llanamente, como ya se ha demostrado, para recaudar los diezmos. Se contrataba a un bachiller, se le asignaba $2.800 de remuneración, pero en realidad lo que el bachiller ingresaba a su cuenta era 800 y el resto averigüen dónde iba, seguramente al padrino. A esta hora nos acompaña Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo. Tenga usted un buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un feliz año a todos los ecuatorianos. De 467.174 burócratas a 650.000, es decir, una diferencia de 182.826. Una burocracia clientelar para beneficio electoral y político de Alianza País y sus jerarcas. ¿Por qué duele tanto al gobierno como problema social el reducir esa masa salarial? Bueno, no es que duela o no duela. El presidente Lenín Moreno está corrigiendo todas las distorsiones que del anterior y los anteriores gobiernos se han venido cometiendo y ocurriendo en el Ecuador. Y el tema laboral no está ajeno a esto. En el tema laboral, por supuesto, lo primero que se hizo, dando el ejemplo propio, es que los mismos ministros, por disposición del presidente, se bajaron un 10% y luego nuevamente se ha bajado 10%. El tema de los asesores, de más de 600 asesores, hoy día llegamos casi a los 300 asesores, y esto es 4 asesores por ministerio, cuando habían en algunos casos hasta 30. Distorsiones como bien lo señalaba el anterior interviniente, distorsiones clientelares, distorsiones políticas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cuál es la decisión tomada ahora con respecto a la masa salarial? La primera, que a todos los funcionarios que estén bajo contratos ocasionales que solo duran por ley un año, ¿verdad? En el caso de que se requiera nuevamente suscribir un contrato ocasional, ya sea con la misma persona o con una persona distinta, este solo podrá suscribirse con 2 escalas salariales menores. Esto es importante, quiero aclarar, porque no se trata de reducir el sueldo hoy día a los funcionarios públicos, de ninguna manera se ha distorsionado la información. Y tampoco se trata de despedir, no se va a despedir a nadie. El contrato ocasional termina en un año, ¿correcto? Terminado. Se decide si hay que volver a suscribir uno, dependiendo la necesidad del ministerio, de acuerdo a lo que verifique el ministro, y en el evento de que se decida contratarlo, entonces se reducirá a 2 escalas salariales. Esto representa un ahorro de 400 millones si el 100% se renovara.
pero no es el caso, porque no todos los contratos ocasionales deben de renovarse, si no, no fueran ocasionales. Hay eventualidades que requieren 6 meses, 8 meses, 1 año, pero hay otras que no. Muchos de esos contratos probablemente no se renovarán tampoco, generando adicionalmente un ahorro también muy importante. Son más de 70.000 contratos ocasionales. Por cada 10.000 contratos ocasionales son 120 millones de dólares promedio que no se gaste y se ahorre el Ecuador. El anuncio del gobierno valora efectivamente, usted lo acaba de señalar, en 400 millones de dólares al año, pero esto en una masa salarial de 9.000 millones apenas representa alrededor, un poquito menos del 4%. Es decir que el 96% de esa masa clientelar de Alianza País continuará lactando de las ubres del Estado. ¿Es eso equitativo o proporcionado? Bueno, no es tan así, como repito y señalo. La primera medida es reducir 2 escalas salariales. Eso significa 400 millones si es que se renovaran todos esos contratos. Estamos hablando de cerca de 72.000 contratos ocasionales. Pero la mayoría de esos contratos eventualmente no necesitará su renovación. Esto quedará al análisis de cada ministerio. En el acuerdo que análisis que ya se ha hecho, que se lo va a hacer, ¿cuándo se va a conocer esto? Bueno, cada ministro es responsable en la medida que va terminando el contrato. Por ejemplo, le doy el caso del Ministerio de Trabajo. Hay un programa de erradicación del trabajo infantil que tiene una serie de funcionarios, no son muchos, pero existen, con contratos ocasionales. Habrá que ver si el próximo año este programa demanda las actividades que esos contratos ocasionales se generó y por eso se suscribieron. Algunas sí, pero otras probablemente no. Entonces no se van a renovar el 100%, es que depende del análisis de cada ministro. Pero ahora se han bien, puesto un tiempo, ustedes, un límite para determinar aquello. Me dice, habrá que ver, pero habrá que ver cuándo, en enero, en marzo, en agosto, en noviembre, ¿cuándo? Claro, los contratos ocasionales tienen 1 año de plazo. Los que suscribieron en enero terminan en enero. Los que se suscribieron en febrero y así. Es decir, hay contratos, por ejemplo, que ya terminaron este mes de diciembre. Otros que terminaron en el mes de noviembre. Es decir, este análisis ya ha venido ocurriendo y probablemente en enero, en el presupuesto, también hay un valor menor por los contratos que no se renovaron tanto en noviembre como en diciembre. Entonces, en realidad, el ahorro es mucho más grande que 400 millones. Y adicionalmente, hay una medida que ha tomado el presidente de la República también con absoluta responsabilidad. Y además, para también darle el derecho a los servidores públicos que tienen nombramiento provisional de que se ganen su tan anhelada estabilidad, que también el gobierno anterior se las negó, porque hay contratos, hay nombramientos provisionales de más de 4 años, imagínense, cuando la ley obliga a que sea un concurso abierto de méritos y oposición, ¿para qué? O se elimine la partida, si es que no la gana nadie, o se gane la estabilidad el funcionario público que accede al concurso. ¿Saben ecuatorianos cuántos concursos hay que hacer en el Ecuador? Más de 72.000 concursos, que más los contratos ocasionales estamos hablando de casi 150.000 personas que en algunos casos tendrán que ganarse la estabilidad, y los mejores ecuatorianos, ahí sí, servirán a los ecuatorianos. Ahora, pero ministro, esto también va a ocurrir en el primer semestre. Hay un impedimento legal para reducir la masa salarial y este es la estabilidad que ordena la ley, pero hay una brecha que son los trabajadores ocasionales a los que usted también ya ha hecho referencia. A ellos se les puede eliminar efectivamente la partida o reducir el sueldo. Al respecto, el presidente de la Federación de Servidores Públicos indicó lo siguiente, lo invito a escucharlo. Claro. El arranque normal de la escala es 527 dólares y el techo normal de la escala de los que estamos de manera permanente y entramos por concurso de méritos es 1.676 dólares. Sin embargo, en el 2009, mediante acuerdo, resolución número 013 firmada por Richard Espinosa, se creó la posibilidad que instituciones que sean calificadas como estratégicas podían acceder ya no a un techo de 1.676, sino de 3.542 dólares. Bajo este esquema se empezó a contratar servicios ocasionales a los adeptos del régimen anterior. Debería analizarse, suspenderse esa facultad que se le otorgó al Ministerio de Trabajo y al de Finanzas para crear entidades de primera y segunda, y también hay que decirlo, aunque esto nos pese, que también es hora de regularizar
las escalas salariales que ganan los compañeros que laboran en las empresas estatales, que están muy por encima de las escalas salariales que se nos aplica a los que trabajamos en el sector público del gobierno central. De $527 el piso a $1.676 el techo es la escala salarial en el sector público, sí. Pero en 2009 o desde 2009 se permitió $3.500 de techo en empresas públicas y con trabajadores ocasionales. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a suspender ese techo y además homologar escalas salariales del gobierno central y empresas públicas? ¿Cuál es la propuesta al respecto? Claro, bueno, la homologación de escalas salariales ya está en curso, ya se ha entregado una propuesta al presidente de la República, al equipo de gabinete, para que se apruebe a más tardar en enero, tanto para los ministerios que entraron en un proceso de fusión y reestructuración, como para las empresas públicas. Esto se trabajó en el último trimestre de este año, está absolutamente listo. Con esto se va a hacer una revisión integral de las empresas, sobre todo aquellas que no generan $1 para el Estado y que solo se nutren del presupuesto general del Estado. Así que estos son al menos 9 empresas que están en este caso, y las demás empresas que sí generan recursos, pero que tienen cuentas cruzadas con el Estado, también entrarán a un proceso de homologación necesario, el cual está totalmente terminado y listo para ser, digamos, ejecutado. Eso en cuanto a la homologación. ¿Cuáles son esas empresas, esas 9 empresas, ministro, y a cuánto ascendería el ahorro por ese rubro, por la homologación? Claro, no tengo el dato exacto de los valores, porque eso con el Ministerio de Finanzas lo estamos terminando de trabajar, porque hay que ver no solo sueldos, sino también gastos operacionales, gastos corrientes en general, electricidad, etcétera. Pero están entre muchas, por ejemplo, está Correos del Ecuador, están Yachay, bueno, hay algunas empresas ahí, no recuerdo con precisión su totalidad, pero son 9 que efectivamente generan solamente y estrictamente gastos para el Estado y se nutren del presupuesto. Esto sin duda alguna tiene que acabar. Nosotros vamos a proponer un esquema donde haya un manejo integral de cada una. Ferrocarriles del Ecuador, por ejemplo. Son empresas que necesitan hacer toda una estructura nueva y una diferenciación. Y al homologarse se reduce el techo, ¿no? Ese techo de $3.000. Al homologarse se fusionan y muchos de esos gastos se eliminan. Y en cuanto a lo primero, que también tiene que ver con esto ya no existe. Es decir, estos contratos ocasionales para empresas estratégicas ya no se dan. No se dan desde el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ningún contrato ocasional tiene estos valores autorizados por el Ministerio de Trabajo, menos por el Ministerio de Finanzas, de más de $3.000. Claro, eran contratos ocasionales en sectores estratégicos que efectivamente ya no se autorizan. Por el contrario, ahora el acuerdo ministerial señala con claridad que para la autorización de cada contrato ocasional, de cada uno, tiene que haber un análisis por parte del Ministerio de Trabajo, una aprobación técnica, si amerita el espacio. Por ejemplo, si van a abrir un hospital, hay que contratar 200 personas. Nosotros vemos, junto con el Ministerio de Salud, unidad médica por unidad médica, para ver que sean únicas y estrictamente las personas que requiere el hospital para funcionar. Luego de ese análisis técnico de análisis de puesto, va a finanzas para ver si obviamente hay los fondos disponibles para poder cubrir la operación de ese hospital, por ejemplo. Así estamos funcionando y de esa manera hemos logrado hacer mucho más eficiente la contratación en cuestión de contratos ocasionales, en cuestión de asesores, y ahora por supuesto esta reducción de escala salarial, que también es muy importante, y 400 millones, créame, no son menor cosa. 200 millones, por ejemplo, es lo que se va todavía a quedar pendiente con el tema jubilado, es decir, con 400 millones solucionamos integralmente y totalmente el problema de los jubilados. O sea, no es un valor menor. Ministro, no cubrir vacantes es otro anuncio reiterado como una gran cosa, pero si hay vacantes, estas no tienen valor porque nada egresa por ese concepto. Le pregunto, ¿no es este un anuncio vacío de contenido? No, no es vacío, porque el hecho de que estén vacantes no significa que no se puedan ocupar. De hecho, al inicio, con el primer decreto de austeridad, se eliminaron 13.500 vacantes en números redondos y pudieron haberse ocupado en el transcurso del año que transcurrió. Si se hubieran ocupado,
no hubiera habido ningún ahorro y pudieron haberse ocupado. ¿De qué dependía que se ocupen? De presupuesto, de pedir dinero, de seguir pidiéndole a finanzas dinero, excepciones para más masa salarial. Pero esto, si se eliminan, ya no se puede ocupar. Las más de 20.000 vacantes que se han ya eliminado no se van a poder ocupar y pudieron y podían haberse ocupado a partir del mes del NEDU. Así que sí se iban a pagar. Claro, no se habían pagado, por ejemplo, un ejemplo claro de vacantes. Una persona encontró un mejor trabajo, renunció al trabajo, quedó ese espacio vacante, pero hay presupuesto para llenar esa vacante. No se había llenado por algún motivo que sea, ¿verdad? Quizás esperando diciembre, enero, cualquier motivo. Sin embargo, esa vacante se podía haber llenado porque había el presupuesto para hacerlo, indistintamente que no se pagó en noviembre o en diciembre, pero en enero se iba a pagar. Por supuesto que hay un ahorro, hay que ver las cosas en su integralidad. Por supuesto que habían vacantes que estaban en otros casos sin presupuesto, que ese sí hay un ahorro, pero el caso señalado son vacantes que sí podían haberse ocupado. Ahora, es deber de las organizaciones laborales defender los derechos intangibles de los trabajadores, pero los que no tienen trabajo, evidentemente no son trabajadores y no tienen ningún derecho adquirido. En consecuencia, en una crisis se aconseja flexibilizar el régimen laboral para dar empleo, por ejemplo, a los ocasionales. Los sindicatos del sector privado han asumido esta actitud que tienen, por citar un caso, la Federación de Servidores Públicos. Los sindicatos tienen una visión hoy día más moderna del empleo. Sin duda han sufrido más de 20 años de distorsiones laborales y han sido golpeados, y esto hay que también entenderlo con esa retrospectiva. Pero hoy día tienen una visión distinta, si bien es cierto, todavía hay uno u otro que está más que haciendo trabajo gremial, haciendo política, pero más allá de eso, se ha entendido que se requiere no flexibilización, dinamización laboral. Se requieren alternativas para que los que no tienen empleo puedan ingresar y se inserten en la masa salarial, pero tampoco de cualquier manera. No podemos permitir que paguen $5 diarios, $2 diarios, $20 diarios. Es decir, esto tampoco puede ser, porque el trabajo de los ecuatorianos y de todas las personas que en Ecuador llegan a trabajar, migrantes inclusive, tiene que ser digno. A nadie le gustaría que no tener seguro social. Cualquier trabajo, por ejemplo, por cualquiera que sea, por sistema que se aplique, tiene que tener necesariamente y obligatoriamente seguridad social. Dios no quiera, mañana esa persona se accidente en el trabajo, que pudiera pasarla a cualquiera, ¿y quién lo cubre? El empleador se cubre el de su bolsillo, tiene que haber seguro social para absolutamente todo tipo de trabajo, así sea por un minuto que trabaje. Y luego de eso, por supuesto, los beneficios sociales. Ahora, el pago del trabajo por horas es universal, se aplica desde gasfiteros hasta grandes abogados, pero en el Ecuador la Constitución lo prohíbe y constituye impedimento para dar más trabajo. Le pregunto, ministro, ¿es necesario reformar la Carta Magna? A ver, una precisión. La Constitución lo que prohíbe es el plazo, el trabajo por horas como plazo. Me explico rápidamente. Lo que prohíbe es contratar por 1 hora y se acabó el trabajo, por 2 horas y se acabó el trabajo, porque ¿qué es lo que ocurría? Y tenemos la estadística, cuando este tipo de contrato estaba en vigencia, no subió con respecto a esa modalidad de contratación ni siquiera un 1% de contratación. O sea, cuando estuvo vigente este contrato, no mejoró la empleabilidad en el sector privado. Esto es falso. Así que ¿para qué queremos volver a recetas que ya resultaron negativas y que demostraron no mejoran el empleo? Pero en la Constitución lo que prohíbe no es el pago por hora. No, lo que prohíbe es el plazo por hora, que solo dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, porque luego lo que hacían era renovar por 8 horas más y claro, no pagaban y se perdía toda la antigüedad del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se permite? Se permite, por ejemplo, en el contrato parcial permanente, que está en plena vigencia desde el anterior gobierno también. Lo que pasa es que no ha sido correctamente utilizado. Es permanente porque es indefinido, es decir, no es de plazo por horas, pero es parcial porque el trabajador puede, si así lo requiere el empleador, trabajar menos de 8 horas diarias, menos de 40 horas semanales o menos de 160 horas mensuales, en cuyo caso, ¿cómo le paga? Por las horas que ha trabajado. Es decir, se paga por horas, se liquida por horas, pero el trabajo es indefinido. O sea que esto es un mito, que en Ecuador no hay cómo trabajar por horas. Lo que no hay es el abuso de que se terminen las 2 horas, lo botan y, oh sorpresa, lo vuelven a contratar por 2 horas más. Ministro. Pero el sector productivo,
va a tener todo el respaldo y lo ha tenido por parte del presidente de la República, porque entendemos en el gobierno, y así lo reconocemos, ¿verdad? Y así lo hemos dicho 1000 veces, que hay que fortalecer al sector productivo privado, que hoy día volvió, contrario a lo que decía el señor interviniente, con corrección, en el anterior gobierno dejó de ser el principal empleador. El sector privado ahora emplea a 9 de cada 10 trabajos, no con la velocidad que quisiéramos, pero ahora sí a 9 de cada 10. Ya no es el Estado el mayor contratante, y los jóvenes ya no salen con esa ilusión de querer ser empleados públicos, sino desarrollar un emprendimiento o trabajar en el sector privado. Ministro, 250.000 plazas de trabajo por año ofreció crear Lenín Moreno. Brevemente, ¿es realizable esa meta? ¿Habrá un ajuste? ¿Cuál será ese ajuste, si es que lo hubiera? Bueno, mire, primero se han regularizado más de 250.000 plazas de trabajo entre nuevas y regularizadas. Más de 400.000 en realidad, lo cual no es menos importante. Es decir, el presidente ha logrado contener el crecimiento del subempleo y contener el crecimiento en la medida que venía creciendo el desempleo. Esto no es menor. Sin embargo, de aquello estamos optimistas en que el próximo año vamos a cosechar un año, 8 meses de grandes dificultades, no solo económicas. Recordemos ecuatorianos, los analistas económicos que son severos y que está bien que lo sean. Hace un año, no hace un año, 8 meses, hace un año no teníamos la conformación en el gabinete político que tenemos hoy día. Las condiciones sin duda han cambiado y por eso estamos seguros que el próximo año, por ejemplo, con las inversiones que está trayendo el ministro de Comercio Exterior, más de 9.000 millones suscritos, que generarán solo esas inversiones más de 200.000 plazas de trabajo. Es decir, estamos muy optimistas porque con eso, la ley de fomento, ya lo de la ley de plusvalía, una serie de simplificación de trámites que estamos, la dinamización laboral que sigue en marcha, vamos a poner al Ecuador con el presidente Lenín Moreno como siempre debió estar, en orden. Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un feliz año, ministro. Un feliz año a todos los ecuatorianos. Breve pausa y cuando regresemos, Alberto Acosta Burneo, analista económico, reducción de los subsidios a los combustibles, el peso de la deuda y el modelo económico. Perspectiva para el 2019. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. Tres ministros de Finanzas vio 2018 en el gabinete de Lenín Moreno como huellas de una transición del modelo económico de corte estatista de Rafael Correa hacia una modificación de este modelo que busca mayor participación del sector privado. Alberto Acosta Burneo, columnista de revista Vistazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Veamos para empezar esta entrevista cuál es el resultado de la última gestión, de las últimas actividades, del cambio de modelo económico, los anuncios del mes de diciembre. Esta reducción del precio del petróleo naturalmente pone a la situación fiscal en un nuevo escenario. Cada dólar de reducción del precio del barril de petróleo son aproximadamente 70 millones de dólares que el erario nacional deja de percibir. ¿Qué hemos hecho en conclusión? Y hay que poner estas decisiones en contexto. Un contexto en el que estamos transitando de un modelo de desarrollo donde la única alternativa era incrementar el gasto y como no había recursos para financiar ese gasto, entonces se incrementaba la deuda de manera voraz y se comprometían los recursos futuros de los ecuatorianos. Y estamos transitando a un modelo de desarrollo donde podamos garantizar los derechos de salud, de educación, de vivienda, de seguridad a los ecuatorianos, pero de manera sostenible, no financiándolos con endeudamiento. Este proceso de transición de un modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI, como el que he descrito, a un modelo mucho más sostenible, es una transición que va a implicar ir reduciendo los déficits de manera gradual. De manera gradual. El contenido de las cosas es lo que les da sentido. Gastos de personal, subsidios y servicio de la deuda son los destinos principales del dinero que mediante impuestos extrae el Estado a la ciudadanía. Ya escuchamos al ministro del Trabajo enmarcado por la oferta de generar empleo en el sector privado, empleador de 9 de cada 10 personas en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué tendencia indica la ejecución del presupuesto del Estado con los tres ministros? Economista Acosta, dicen que todo cambia, pero parece que nada cambia.
Lamentablemente ese gradualismo realmente es inmovilismo. Estamos en un país donde no queremos que nada cambie. Todo se mantiene y pensamos que con el tiempo todo se cura. Y lamentablemente en economía no es así. Si queremos una economía que crezca más rápido, tenemos que transformar la economía de manera decidida. Nos han hecho creer lamentablemente durante la década anterior que todos los beneficios sociales son el resultado de la voluntad política. Y eso no es así. La realidad es que todo lo que esos derechos plasmados en la Constitución, una Constitución garantista, solamente se puede llevar a la práctica cuando hay recursos. Y para que haya recursos tiene que haber primero producción. Después de la producción hay pago de impuestos. Y del pago de impuestos se puede hacer todos esos gastos. Es claro entonces que necesitamos hacer cambios profundos para incentivar a la producción. Y eso no es solo cuestión de esperar. Vemos que por un lado hay un discurso de austeridad, pero en la práctica esa austeridad no ha llegado. Veamos el caso puntual del tema del rol de pagos en el sector público. Se han hecho ya varias reformas, varias normas, varios decretos de austeridad desde el año pasado y lamentablemente vemos que en lo que va del año a noviembre el gasto en sueldos y salarios ha subido en 270 millones de dólares. Es decir, la austeridad se queda en la teoría. A la práctica, en el presupuesto, sigue habiendo un incremento en los gastos corrientes y es lo que se plantea para un 2019, en donde el gasto corriente va a seguir subiendo según lo presupuestado por el gobierno. Eso por el lado de los gastos, pero por el lado de los ingresos seguimos hablando y pendientes de si sube el precio del petróleo, de si baja el precio del petróleo, y de eso depende nuestro futuro, el futuro de la ejecución presupuestaria de este país. O sea, eso también viene desde hace 50 años, ¿no? Lo que sucede también es que estamos viviendo más allá de nuestras capacidades. Para 2019 se plantea un presupuesto de 36.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 van a venir de financiamiento, del endeudamiento. Es decir, estamos tarjeteando, usando agresivamente la MasterCard, pero esa MasterCard tiene un cupo límite. Y por eso es que tenemos que hacer este giro a este nuevo modelo del que hablaba el ministro, y que esto coincido totalmente, tenemos que ir a un nuevo ministro, hacia un nuevo modelo de economía en el que no se busque un crecimiento desde el lado del impulso del gasto público, porque no es sostenible, porque el Estado se quedó sin plata y este momento está endeudándose. Y al final del día, todas las deudas que adquiere el gobierno las pagamos los ciudadanos vía futuros impuestos. Entonces necesitamos una transformación real hacia una austeridad en el sector público, que gaste solamente lo que tiene, que estire la sábana hasta donde le alcance, y eso significa tomar medidas que el gobierno hasta ahora ha tomado algunas, pero muy tímidamente. Una de esas es, por ejemplo, la focalización del subsidio a la gasolina extra o la focalización del subsidio a la gasolina súper. Dos medidas adecuadas que van en la línea correcta, pero que al final del día terminan siendo tibias porque se trata de un ahorro de 400 millones de dólares al año, cuando el presupuesto de subsidios a los combustibles es de 4.000 millones de dólares. Es decir, apenas la 10ª parte de lo que gastamos en subsidios a los combustibles se ha logrado ahorrar con estas medidas. Pero que no son menor cosa, porque con 200 millones se soluciona el problema de los jubilados, entonces que 400 es bastante, acaba de decir hace unos minutos el ministro del Trabajo. Son medidas en la dirección correcta. Lamentablemente el ritmo es el problema. Esta lentitud en el cambio que requiere la economía la están pagando sobre todo quienes no tienen un empleo. Las cifras de empleo realmente son decepcionantes. Desde septiembre de 2014 para acá se han destruido 118.000 empleos adecuados y no se han recuperado. Es decir, 118.000 personas siguen en el subempleo o desempleados, porque no hay generación de nuevos empleos en la cantidad que la economía requiere. Y esto significa que esas personas van a tener que seguir esperando por muchos años más hasta que la economía se corrija. Y esto es porque el gradualismo es demasiado lento y termina afectando a los más pobres. Esos son los más afectados del gradualismo. Deberíamos irse a una política mucho más agresiva, mucho más radical para transformar las realidades económicas, para que la economía vuelva a crecer rápido. Lo que se plantea en la Proforma, un crecimiento en promedio de 1,4% anual para los próximos 4 años, es decir que per cápita cada año vamos a ser más pobres en los próximos 4 años. Esa es la visión oficial. Es una visión que es inaceptable. Es una visión que requiere de cambios en la política económica para que la economía vuelva a crecer rápido. Usted hablaba de subsidios y sobre subsidios. Esto es lo que dijo el ministro de las Finanzas, Richard Martínez. Las medidas concretas que se han anunciado tienden hacia ello. Primero, hay un ajuste al precio de la gasolina extra, una reducción del subsidio,
para la gasolina que usan el 30% de los ecuatorianos. No olvidemos que el 70% adicional se movilizan en transporte público. Esas personas no van a estar afectadas porque el diésel de transporte público no se topa. Tampoco se topa el gas de uso doméstico que las familias ecuatorianas utilizan en su día a día. Y por el otro lado, también tenemos en el caso de subsidios la liberalización de la importación de subsidio industrial, de tal manera que puede existir más competencia, que el mercado regule los precios y que el precio no esté atado al subsidio, sino que se deslinde del mismo y podamos hacer compensaciones directas a sectores que lo necesitan porque generan altas fuentes de empleo o porque generan divisas al país. Los subsidios en su mayor parte son a los combustibles que mueven la economía y en una menor parte a los ecuatorianos en extrema pobreza. ¿Cuál, observa usted, economista Costa, es la tendencia de los subsidios con los 3 ministros que ha tenido este gobierno? Vemos que finalmente se están tomando ciertas medidas hacia una focalización de subsidios, algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo. No puede ser que sigamos destinando tal cantidad de recursos, en total son 4.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles y que llegan a quienes no lo necesitan, en su gran mayoría. Entonces tenemos que focalizar subsidios, que llegue a quien realmente lo necesita. Entonces yo aplaudo la medida que ha tomado el gobierno, pero considero que debe continuar con esa medida porque tenemos que estar claros. No hay dinero para hacer todo lo que queremos. Si queremos priorizar lo que realmente nos importa a los ciudadanos, esto es salud, educación y seguridad, tenemos que dejar de gastar en lo que no es prioritario. Y aquí entra el tema de subsidios. Pero también es preocupante en la corrección de subsidios el ver que el Estado sigue siendo un rehén de grupos de poder, que por un lado nos piden a los ciudadanos, acertadamente nos piden un esfuerzo y que va a permitir recaudar al gobierno o ahorrar 400 millones de dólares, pero por otro lado se crea un nuevo subsidio de 72 millones de dólares para los taxistas, que no es un transporte público, es un transporte privado como es de alquilar un auto. Entonces yo creo que ahí necesitamos de una vez por todas que el gobierno sincere las cosas. Nos pide un esfuerzo a los ciudadanos, no cree nuevos subsidios con el dinero de los ecuatorianos. Entendemos la urgencia que tiene el país por ordenar las finanzas públicas. Tenemos que seguir en esa línea. El hueco fiscal todavía es demasiado grande. Esta medida, si bien es importante, focalización de subsidios, todavía sigue siendo una medida insuficiente frente al tamaño del desequilibrio heredado de la década anterior. Amortización de capital y servicio de intereses de la deuda pública externa e interna han alcanzado un peso creciente en el presupuesto que afecta a los rubros básicos como educación, salud y seguridad. ¿Qué ocurre con la reiterada oferta gubernamental de alargar plazos y bajar intereses? Lamentablemente esa oferta no es fácil de cumplir, porque el riesgo país se mantiene elevado. De hecho, la calificación de riesgo de los bonos ecuatorianos se redujo hace pocas semanas. Lo que sucede es que los inversionistas internacionales se dan cuenta que las finanzas públicas del Ecuador no son sostenibles. Entonces, para conseguir financiamiento más barato, primero tenemos que poner en orden nuestras finanzas públicas. Tenemos que estar en una senda de corrección en las finanzas públicas, algo que todavía no sucede, porque la estrategia, tal como plantea el presupuesto del próximo año, es seguir viviendo del endeudamiento. Y el endeudamiento inclusive va a ir subiendo. La visión oficial es que de aquí al 2022 la necesidad de financiamiento suba a 10.000 millones de dólares. Es una estrategia que no permite reducir el riesgo país y que tampoco permite que la deuda se reduzca en su peso y en su costo. Las exenciones tributarias a nuevas inversiones de empresas ya existentes de grandes contribuyentes, ¿afectará la recaudación de impuestos? Esas exenciones son para nuevas inversiones. Sería muy bueno que se realicen todas esas nuevas inversiones, que se concreten todos esos anuncios de contratos de inversión, pero aquí hay que estar muy claros. Hay un tema de fondo que se debe corregir. No son solo los incentivos tributarios los que atraen la inversión, es la competitividad. Un país competitivo atrae a inversiones, atrae a inversionistas. Lo lamentable es que el Ecuador no es un país competitivo y eso es lo que tenemos que corregir. El Ecuador es un país caro para consumir, caro para producir. Entonces tenemos que trabajar en mejorar esa competitividad a través de algunas vías. Una es racionalizando todo el tema de aranceles. Necesitamos una reducción radical de aranceles. Necesitamos abrir la competencia en el mercado interno. Dos, tenemos que eliminar trámites, toda una tramitología que hace complejo y costoso producir en el Ecuador. Tres, flexibilización laboral. Lo que habla el ministro dice, no quiero cambiar nada porque ya los contratos actuales ya existen. Bueno, si no cambiamos nada, tampoco van a cambiar las realidades económicas. Y la realidad económica es que en el Ecuador tener un empleo formal es un lujo de una minoría.
porque la mayoría de los ecuatorianos o no tienen empleo o tienen un empleo inadecuado. Entonces, esas son las realidades que tenemos que cambiar para que sea más atractivo invertir en el Ecuador. Y estemos claros, solamente vía más inversión puede haber más producción, y a través de más producción es la única manera de generar empleo y de generar mejores salarios. Sobre el régimen tributario, ¿deberían aplicarse, proponerse soluciones innovadoras, o usted cree que se van a repetir los lugares comunes de siempre sobre IVA e impuesto a la renta? Yo creo que la salida para el Ecuador, para el desequilibrio fiscal, no debe venir por el lado de más impuestos. Tenemos que ir al origen del problema. El origen del problema es exceso de gasto. Y el exceso de gasto no se mide por si la obra era necesaria o innecesaria. No va por ese lado. Va por el lado de ver cuántos son los ingresos. Si yo gano 100, no puedo gastar permanentemente 150. Eso es el exceso de gasto. El gasto puede ir a algo muy necesario, pero toda familia tiene que gastar y estirar la sábana hasta donde le alcance. Lo mismo sucede con el Estado. Tiene que gastar hasta donde le alcance sus ingresos. Entonces, la salida a este momento tiene que ir por un lado de una decisiva recorte del tamaño del Estado. Todas esas instituciones que además requieren de más personal para atender y que al final del día justifican su actividad y su existencia trabando a la producción, trabando la actividad privada, la actividad de los emprendedores. Tanto trámite, tanto registro, todo eso está en instituciones que no tienen razón de ser. Necesitamos ir hacia un Estado mucho más reducido, un Estado eficiente y sobre todo un Estado que gaste de acuerdo a su nivel de ingresos, no más allá. Dejemos algo en claro, economista. ¿Estamos ante un cambio de modelo o apenas ante una modificación del modelo económico que hemos tenido durante la última década? La realidad es que el cambio de modelo no se está dando por el lado de una política proactiva del gobierno. Lo que hace el gobierno es apenas tratar de navegar en estas aguas turbulentas, haciendo lo mínimo indispensable, porque la verdad es que a nadie le gusta pagar las cuentas y estamos en un momento en el que toca pagar las cuentas de toda la fiesta que se vivió la década anterior. Todas esas obras finalmente se contrataron con deuda y tenemos ahora que pagar las deudas. Entonces el cambio de modelo yo creo que va a venir más bien por el lado de los financistas internacionales. Será el momento en el que ya no tengamos quien nos preste, que tengamos que acudir al Fondo Monetario Internacional, que yo creo que va a ser más pronto que tarde, y el fondo nos exigirá, ahí sí, que hagamos las tareas que debimos haber hecho desde el primer día. Nos exigirá que reduzcamos gastos o probablemente pedirá que subamos impuestos y pedirá también que se focalice subsidios. Entonces yo creo que lo importante aquí es más bien que como ecuatorianos hagamos las tareas responsablemente, que no esperemos a que un tercero nos lo pida o nos lo exija a cambio de darnos más financiamiento. Estamos en una senda insostenible. Lo positivo es que podemos salir y tenemos que salir de esta situación tomando medidas proactivas para cambiar la realidad económica y acelerar el crecimiento. Alberto Acosta, gracias por venir a Contacto Directo y un feliz año nuevo para usted. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Samantha. Bien, y hasta aquí Contacto Directo, amigos. Gracias por la fiel sintonía. Ha sido un gusto compartir con ustedes de parte de la familia de Contacto Directo y Ecoavisa. Pues les deseamos un feliz año nuevo y que este 2019 esté cargado de éxitos, responsabilidad y comprometidos también a llevar el país adelante. Lenny, para ti también un feliz año. Un feliz año para ti, Samantha, para quienes nos acompañan diariamente. Que el 2019 esté lleno de cosas nuevas, que sea un año feliz.